Muy bien, señores estudiantes, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la sesión en unos minutos, atendiendo el horario de la clase, que es a las 14:15. Sin embargo, yo quisiera que en esta oportunidad ustedes plantearan sus dudas que tienen para el segundo examen parcial que se va a realizar el día jueves. He visto que me hacen petición de revisión de examen, pero yo en las instrucciones fui claro y si las leyeron detenidamente decía que necesitaba la variante que les asignamos. Es decir, yo necesito la variante del examen que les fue asignada para poder ubicar el examen inmediatamente. El número de carnet, la sección y el nombre completo. El correo lo puedo obtener yo aquí en la información que me proporciona Control Académico. Pero sí tengo ahí algunas peticiones de examen que omitieron consignar la variante. Inclusive de coordinación me enviaron algunas notas que presentaron en coordinación y como yo les dije en su oportunidad, la pueden presentar en coordinación, me la pueden dirigir directamente, ya sea por Classroom, ya sea por el correo personal o pidiéndolo aquí verbalmente, pueden hacer la petición. Sí les digo, hoy en la mañana me reuní con el director de área y con algunos otros profesores de la Facultad de Mercantil y de Procesal Civil y estábamos comentando, la verdad no puedo dejar trabajos, no podemos dejar trabajos. Creo que el resultado de las notas es resultado del esfuerzo que cada uno ha hecho. Vean, yo les he dicho, tienen sus códigos, tienen sus apuntes, hasta he visto que me hacen el inventado copy-paste ahí, pero tienen que ajustarse a la respuesta, no es el tema, sino que es la pregunta la que se les está formulando. Algunos solo me consignaron una serie de artículos, no sé de qué se tratan los artículos, algunos me consignaron el artículo, yo me pusieron de qué ley. Entonces, yo tengo los exámenes ahí, los puedo imprimir, yo los califico electrónicamente, pero los puedo imprimir, yo califico examen por examen, la máquina no me lo califica. Hay otros profesores que dicen, pues, pero yo traigo notas casi el mismo día o al día siguiente porque la máquina me lo califica. No, yo tengo que calificar examen por examen. Y yo no les doy la clase así, de veras yo no les doy la clase así como ustedes me contestan. Dice, cite 3 contratos que deben de ir en escritura pública, que deben de constar en escritura pública, pues, hipoteca, compraventa, testamento. ¿Será esa una respuesta? La verdad, la hipoteca ni siquiera es contrato. Y muchos pusieron una hipoteca. Actos, cite 3 actos que autoriza el notario, cambio de nombre, partida de nacimiento. Alguien me puso también de función. Ay, no tiene nada que ver el notario en eso. Y no hemos visto jurisdicción. Lo único que hemos visto son normas de jurisdicción voluntaria que pertenecen a la categoría del derecho notarial, porque los 3 grupos de normas jurídicas que integran el derecho notarial es derecho notarial puro, derecho notarial aplicado y las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Eso es lo que yo me he atrevido a mencionarles de jurisdicción voluntaria. No hemos visto cambio de nombre, no hemos visto identificación de personas, eso no lo hemos visto. Entonces yo no puedo preguntar algo que yo no he expuesto. Les voy a ampliar el tiempo. Ya vi que una de las notas que indica ahí que el tiempo no es suficiente. Les voy a ampliar el tiempo para el segundo examen parcial. Teníamos 3 minutos por respuesta. Estoy considerando duplicárselos, 6 minutos por cada pregunta. Y está bien si lo trabajan en grupos, está bien, pero los mismos, si cuando se trabaja en grupos se piensa mejor porque son varias ideas, pero los mismos errores me consignan. Lo que me pone uno, me ponen 3, 4, el mismo error, hasta la misma falta de ortografía. Entonces sí, ustedes tienen su derecho a petición, pueden hacer su planteamiento a la coordinación, la jerarquía es el docente. Si el docente no atiende, coordinación. Si coordinación no atiende, el director de área. Si el director de área no atiende, pues junta directiva. Esa es la jerarquía de la facultad. Y conmigo no necesitan justificar la petición de revisión de examen. Inclusive el extemporáneo ni lo justifican. Pero lo que sí pasó con el extemporáneo fue que sí les conecté la cámara. Y no les conecto la cámara, ya con eso, pero... Y que
la facultad, las autoridades de la facultad nos han permitido que utilicemos la plataforma que nosotros queramos utilizar. Esa plataforma de Quilgo, yo pago en dólares eso. Yo lo pago. Eso no nos lo da la facultad, eso lo pago yo. Y eso como consecuencia de que hemos tratado de impartir el curso de la mejor manera. Yo les digo si hay dudas, si hay preguntas, si hay comentarios, si hay observaciones, les doy varias oportunidades, pero veo que sí hay muchas, Entonces, el segundo examen parcial va a ser el día jueves, lo vamos a hacer a las 16 horas para que las dos secciones estén preparadas. Que la plataforma esté fallando, no está fallando porque son 240 alumnos, 240, 230 alumnos y de ellos 20 creo que tuvieron problemas, no sé por qué. Yo les recomendé que no se salgan del examen, no se salgan del examen. Porque si se salen del examen, pues no sé si no tienen sus leyes físicas, pero si alguien me dijo en alguna oportunidad el año pasado, le digo, mire, usted salió 140 veces del examen. ¿Por qué salió tantas veces? Es que mis leyes las tengo electrónicamente. En este caso, disculpe, pero ahí no procede. Entonces, sí, no se salgan del examen. La casilla que aparece al final del examen, después de la última pregunta, no la toquen, déjenla así. Esa ni le pongan nada, no le consignen nada a la última casilla. Al terminar sus 10, ahora son 10, ya no son 15, son 10. Lo único que cada respuesta va a costar, va a tener una ponderación de 4 puntos, porque son 40 puntos. Yo por eso les decía, esta es la oportunidad de que ustedes hagan un buen examen. Sé que están estudiando, sé que están poniendo su empeño. La abogacía es diferente, la abogacía es muy diferente al notariado, es distinto. Entonces, los temas que van a ser objeto de evaluación, va a ser desde el tema número, aquí tengo el programa, si ustedes tienen su programa, yo les recomendé que tuvieran su programa, porque si había algún tema que no haya expuesto yo, pues a estas alturas ya no lo puedo exponer porque sería para tomar nota y exponerlo después del examen, pero tampoco lo voy a evaluar. Vamos a evaluar el tema número 3, el notario. Aquí tenemos lo más importante aquí son los sistemas de formación profesional, sistemas por oposición, sistema simultáneo, que es el que ustedes están prácticamente desarrollando, están simultáneo porque se están formando para dos profesiones al mismo tiempo, abogacía y notariado. Tenemos también la universidad específica, la única universidad del mundo de derecho notarial es la Universidad Notarial de Argentina. Ahí, una vez que se obtiene el título de abogado y quieren y desean ser escribanos, pues tienen que cursar en la universidad y poder obtener el título y ejercer la profesión. Eso no lo expliqué a profundidad, eso no lo voy a examinar, eso no viene en las variantes, ya las variantes ya están hechas. Eso no viene. Universidad específica no viene en las variantes. Lo que sí es que poner mucha atención son los deberes y las obligaciones que tiene el notario. Ahí sí tienen que tener mucha atención con su contrato de servicios profesionales. Ahí están los deberes que tiene el notario, las obligaciones que tiene el notario y los deberes y obligaciones también del cliente o sujeto paciente. Se recuerdan que vimos que todos los contratos tienen 3 elementos: el elemento personal, el elemento formal y el elemento real. Eso indudablemente hay que aplicarlo también en el contrato de servicios profesionales, donde el elemento personal va a ser el sujeto agente, que es el notario, el sujeto paciente, que va a ser el cliente. El elemento formal, pues puede ser verbal, puede ser por escrito, nada más, porque no estimo yo que sea prudente autorizar una escritura pública por un contrato de servicios profesionales. Nunca lo he visto, nunca lo he hecho. Sin embargo, sí he visto colegas que tienen ya su formato de contrato de servicios profesionales y se lo ponen a la vista al cliente para que lo firme al momento de contratar sus servicios profesionales. Bien. Bueno, yo solo atiendo a personas de confianza, no necesito formularles ningún contrato, pero el contrato puede ser verbal. Ustedes lo saben, en 1574 del Código Civil, una de las formas del contrato es verbal. De ahí tenemos el elemento real. ¿Cuál va a ser el elemento real? Pues en este caso el elemento real va a ser
los conocimientos que el notario va a prestar, va a poner en práctica con toda su dedicación y responsabilidad, como lo dice el 2033 del Código Civil. Y esa es la prestación, y la contraprestación van a ser los estipendios o los honorarios que va a recibir el notario. Bueno, ahí tenemos que ver los honorarios, cuáles son los lineamientos para poder cobrar los honorarios. Primero, las partes son libres en contratar, en pactar la forma de pago y la cantidad de honorarios. Si no se ponen de acuerdo, pues se aplica el arancel, y si no hay arancel, pues, lo va a tener que aplicar o va a tener que conocerlo un juez, quien va a fijar el monto de los honorarios atendiendo las circunstancias en que prestó los servicios profesionales. A eso estamos haciendo un breve resumen de esto, que hay que tomar nota de esto. Luego vimos las prohibiciones del notario, vimos que tiene distintas clases de prohibiciones. Tiene las prohibiciones jurídicas, que están en el artículo 77, tiene las prohibiciones de naturaleza, que son aquellos actos que están prohibidos por la ley, como por ejemplo, para constituir una sociedad civil tiene que haber un tercero, no pueden solo los cónyuges, o la compraventa entre cónyuges también, que no es permitida, o la retroventa, que también no es permitida por la ley. Es decir, la ley establece que el contrato no puede realizarse, y esas son las llamadas prohibiciones de naturaleza. Luego vamos a encontrar las prohibiciones deontológicas, que están reguladas en el Código de Ética Profesional. Es una de las leyes que se les recomendó que estudiaran, y ahí vamos a encontrar las prohibiciones que tiene el notario, y a esas se les llaman prohibiciones deontológicas. Y vamos a encontrar también cuáles son los requisitos habilitantes. Eso hicimos hincapié en cada uno, están regulados en el artículo 2. ¿Quiénes son guatemaltecos de origen? ¿Qué es el domicilio? Vimos lo de la nacionalidad, cómo lo regula la Constitución Política de la República en el 144. También vimos las causas de inhabilitación, que están en el artículo 3. Hicimos la diferencia. ¿Qué diferencia existe entre las causas de inhabilitación en el artículo 3 y las incompatibilidades en el artículo 4? Las causas de inhabilitación, la diferencia es que las causas de inhabilitación son definitivas. Los ciegos, los sordos, los mudos, los toxicómanos, los ebrios habituales, quien haya sido declarado en un estado de esas circunstancias es definitivo, ¿no? Quienes adolezcan de cualquier otro impedimento físico que le impida el desempeño de su profesión, entonces esas son las causas de inhabilitación, y las causas de inhabilitación son definitivas. Le voy a pedir un segundo, alguien llama, entonces solo voy a atender. Bien, les pido disculpas por la interrupción. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación de los temas que hemos visto y que van a ser objeto de examen para el día jueves, tenemos
los requisitos habilitantes. Bueno, pero estábamos en las diferencias entre las causas de inhabilitación y las incompatibilidades. Las causas de inhabilitación son definitivas. Acuérdense que la Corte Suprema de Justicia es quien conoce aquellas causas de inhabilitación del notario. Y si la Corte Suprema de Justicia declara que el notario se encuentra en una de esas circunstancias, ya no puede ejercer. Mientras que las incompatibilidades que están en el artículo 4 son temporales. ¿Por qué son temporales? Son temporales porque, por ejemplo, el auto de procesamiento, ustedes saben perfectamente, y lo saben mejor que yo porque ustedes lo están estudiando y yo no me dedico al área penal, el auto de procesamiento es temporal mientras se hace la investigación, mientras se consiguen los medios de prueba, o mientras se aportan los medios de prueba, el plazo que dé el juez o lo que estime pertinente la fiscalía si lo va a solicitar. Entonces, durante ese periodo hay una incompatibilidad. Sí, Cintia, le escucho. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Disculpe la interrupción. Yo no entré al principio de la clase, solo quería saber si este segundo parcial entra únicamente en el contenido que vimos en esta segunda unidad o desde el primer día de clases. No, desde el primer día de clase no. Ahorita estoy haciendo yo una recapitulación, ya les hablé, estamos en el tema número 3 del programa. Si usted tiene su programa ahí al alcance, se va a dar cuenta que tenemos en el tema número 3 el notario. Y estamos viendo los elementos que puedan ser más interesantes para la evaluación. Y vimos ahí las incompatibilidades, los impedimentos. Vimos que los impedimentos, les decía, como usted se incorporó un poquito tarde, hay distintas clases de impedimentos. Los impedimentos legales que están en el 77 las prohibiciones legales que están en el 77 del Código Notariado, y también tenemos los impedimentos de naturaleza, los impedimentos deontológicos que están regulados en el Código de Ética Profesional. Pero estábamos en las incompatibilidades y en las causas de inhabilitación. Las causas de inhabilitación son definitivas, mientras que las incompatibilidades son temporales. Una de las causas de incompatibilidad es no remitir durante un trimestre los testimonios especiales. Cuando autorizamos una escritura pública o autorizamos un instrumento en el protocolo, porque no solo hay escrituras, hay protocolaciones, escrituras, tomas de razón, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. Cuando autorizamos uno de estos 4 instrumentos, tenemos 25 días, de conformidad con el artículo 37, literal A del Código de Notariado, para remitir a la directora, porque ahora es una notaria, la directora del Archivo General de Protocolos, una copia. Esa copia se llama testimonio especial, así le denomina el artículo 37. Porque como la original le queda al notario, por ser depositario, artículo 19 del Código Notariado, entonces tiene que remitir esa copia dentro de los 25 días. Si no remitimos esa copia dentro de los 25 días, nos van a imponer una sanción. Esa fue otro, ahorita se me vino, eso fue otro que califiqué. No tienen su ley actualizada. Porque todos me pusieron que esa sanción era del 100% de los honorarios, y no es así. Se planteó una inconstitucionalidad, hasta ahí está, en el código está, ahí, eso fue uno de los errores que tuvo un grupo, hasta ahí está, en la Corte de Constitucionalidad declaró eso inconstitucional parcialmente, y la sanción, o la sanción pecuniaria, o la multa que se le va a imponer al notario son de 25 quetzales. Entonces hay que poner atención cuando estamos estudiando. Porque si me contestan, eso está malo. El notario no va a cubrir una multa del 100% de los honorarios conforme el arancel. Entonces, lo que va a suceder es que hay que leer despacio las leyes, hay que analizar despacio. Sí. Perdón. Bien, entonces les decía, la multa o las sanciones de 25 quetzales está en el artículo 100 y en el artículo 101. Hay que leer esos 2 artículos que ya los hemos venido leyendo insistentemente. Bien, entonces, el no remitir durante un trimestre uno o varios testimonios especiales, pues nos hace incurrir en una incompatibilidad. No podemos ejercer porque incumplimos, cometemos una infracción.
cometimos una infracción. Entonces, tenemos una incompatibilidad. Ahora, alguien me va a decir, mire, ¿y qué pasa si durante un trimestre no autorizamos ninguna escritura pública? Es que esas son las preguntas que a uno le surgen cuando uno está estudiando. ¿Y qué pasa si yo no autoricé? Porque así es. Antes autorizábamos 300, 400 escrituras al año, pero la situación se ha puesto complicada. Entonces ahora autorizamos menos, 100, 150 escrituras al año. Pero ¿qué pasa si no autorizamos ninguna escritura? Bueno, cuando empezamos a ejercer la función notarial, a veces no autorizamos ninguna escritura durante un trimestre. De enero a marzo, no autorizamos ninguna escritura. ¿Qué hacemos? Pues aplicamos el artículo 37 en el literal B. En el literal B, mandamos un aviso, y ese es uno de los avisos que les pedí a la vez pasada. Mandamos un aviso, enviamos un aviso a la directora manifestándole que no autorizamos ninguna escritura. Señora directora, el Archivo General de Protocolos, en cumplimiento del artículo 37, literal B, no estoy seguro si es el B o el C, pero le informo que durante el primer trimestre del año 2023 no autoricé ninguna escritura. Entonces ya salvamos nuestra responsabilidad y no vamos a incurrir en una incompatibilidad. Pongan mucha atención en esos. Sí, gracias, Karen. Muy bien, le agradezco. Entonces, por eso es que las incompatibilidades son temporales. Pues, ¿qué va a pasar? Pues no envíen los testimonios especiales, los voy a redactar, les voy a agregar los timbres. ¿Qué timbres? Oigan, pongan atención. ¿Qué timbres, qué impuestos cubre un testimonio especial? Yo les pedí favor que leyeran las leyes fiscales. No incluí en las variantes, oigan, no incluí en las variantes preguntas de la ley del impuesto al valor agregado. No incluí. Pero sí vienen preguntas de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo. Y entonces ahí vamos a encontrar qué impuestos cubre, porque eso les pedí favor que leyeran el timbre notarial, y en el artículo 37 se determina que ahí se va a cubrir el timbre notarial. Y entonces, ¿qué impuestos cubre el testimonio especial? Cubre timbre fiscal. Va a cubrir timbre fiscal, y vamos a ver el artículo. Creo que hasta el artículo, a ver a quién le toca en la variante. En el artículo 5... En el artículo 5 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, vamos a encontrar en el numeral, donde se cubren los 50 centavos, numeral 6, ¿no? Artículo 5, numeral 6. Y por eso que tienen que tener sus leyes al alcance, ¿no? Porque entonces si les viniera esa pregunta, cite qué impuestos, cite con fundamento jurídico a qué impuestos está sujeto el testimonio especial. Ustedes ya saben que es un testimonio especial, ya lo había dicho y hoy lo estoy explicando de nuevo. Con fundamento en el artículo 5, numeral 6, 50 centavos de timbre fiscal por hoja. 50 centavos de timbre fiscal por hoja, ¿no? Y con fundamento en el artículo 3 de la ley del timbre forense y papel sellado, timbre forense y timbre notarial, va a cubrir el timbre notarial de acuerdo al valor del negocio o contrato. No los voy a poner a hacer números, no los voy a poner, solo con que me digan timbre notarial y el fundamento jurídico va a ser suficiente. No los voy a poner a hacer números. En el otro semestre sí, cuando extendamos el testimonio, porque ahorita solo estamos teniendo la idea, el otro semestre lo vamos a redactar, lo vamos a extender, vamos a pagar los impuestos, pero ahorita solo necesito que tengan la idea. Es la ley del timbre forense y timbre notarial. Y eso es el artículo 3. Ahí en el artículo 3, y lo expliqué en la última clase, bueno, esta es la anterior clase, expliqué cómo se cubre cuando es con valor determinado, y eso es fácil, cuando es de valor determinado, pues 100,000, digamos, una compraventa de inmueble de 100,000 quetzales, valor determinado, 2 por millar. ¿Cuántos millares hay en 100,000? 100, por 2, 200. Entonces, ¿cuánto va a cubrir el notario de timbre notarial? 200 quetzales. Asuntos de valor indeterminado. Esa es otra pregunta que puede venirles por ahí en alguna variante.
Para cubrir el timbre notarial con fundamento jurídico, cite 3 contratos que cubren valor indeterminado. ¿Cuáles son los que cubren valor indeterminado? Pues la identificación de personas, una escritura pública, artículo 5 del Código Civil, declaración jurada 1132 1131 del Código Civil, declaración jurada de nomenclatura, valor indeterminado. ¿Qué otro valor indeterminado tenemos? Una carta de pago. Una carta de pago es cuando el acreedor ha recibido el pago y para cancelar la hipoteca, es un derecho real de garantía, no es contrato, para cancelar la hipoteca, entonces el acreedor debe de extender una carta de pago, ¿no? Un documento que se presenta al registro de la propiedad para cancelar la hipoteca. Bien, esos son asuntos de valor indeterminado. Y esos van a cubrir 10 quetzales de timbre notarial. Bueno, entonces ya tenemos el artículo 5, numeral 6, que está dentro de los artículos. Les envié por escrito la nómina para que no hayan confusiones. Por escrito les mandé la nómina para que ustedes vieran, subrayaran ahí su ley y pudieran tenerla al alcance. Hay que tener al alcance la ley subrayada, donde están, ven, ahí están los artículos, los numerales, no es toda la ley la que tenían que leer, pero si no la leyeron no van a poder ubicar el impuesto. Acordemos que tenemos tiempo, acordémonos que vamos a tener solamente 5 minutos para responder, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con ese tiempo. Bien, entonces siguiendo, y ahí vimos ya, por ejemplo, de los testimonios especiales, ya exploramos un poquito de la ley del timbre fiscal. Si ustedes tuvieran alguna pregunta de las leyes que estudiaron, de la ley del timbre fiscal o timbre notarial, eso indudablemente, esos yo les estoy dando un ejemplo, ¿no? Porque vimos varios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto se cubre en el testimonio especial que contiene cuánto se cubre en la cubierta que contiene el testimonio especial de un testamento? Eso lo vimos, y está en la ley del timbre forense y notarial. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ver bien, hay que leer. Yo les voy a dar 5 minutos por cada respuesta para que lean. Porque hay preguntas que tienen 2 respuestas. Sencillas, pero son 2 respuestas. Eso implica que son 2 fundamentos jurídicos. Bien. Entonces estamos ahí con lo de los deberes, estamos las incompatibilidades. Vamos al gobierno y régimen disciplinario. ¿Qué órganos intervienen en el régimen disciplinario? Vimos que interviene la Corte Suprema de Justicia, los tribunales del orden penal, los entes administrativos, las instituciones administrativas, el colegio profesional, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ellos son los órganos que participan en el régimen disciplinario del notario. Vimos cómo participa la Corte Suprema. Esa es otra pregunta que me acuerdo que viene por ahí, no sé en qué variable. ¿Cómo participa la Corte Suprema de Justicia? Participa habilitando, fundamento jurídico, el artículo 2 del Código Notariado, haber registrado la firma y sello en la Corte Suprema de Justicia. Está habilitando. Participa también inhabilitando, porque va a conocer aquellas denuncias de las inhabilitaciones que tiene el notario, ¿no? Y participa también rehabilitando. Eso lo vimos en la última clase. Entonces, la Corte Suprema participa de 3 maneras. Y de la misma manera, ¿cómo participa el colegio profesional? Pues también participa habilitando, porque acordémonos que de conformidad con la Constitución Política, artículo 90, pues es obligación que pertenecer al colegio profesional. El artículo 2 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria también, ¿no? Entonces participa habilitando. Participa también sancionando, ¿no? Vimos las sanciones que puede imponer el colegio profesional. ¿Cuántas sanciones pueden poner? Vean, si le ponen atención,
Si tienen sus leyes subrayadas, tienen sus leyes, las leyeron, porque cuando uno no lee un material, pues estaba a buscar en qué página se va al índice, pierde tiempo. Pero cuando uno ha leído a conciencia un material, sabe por dónde va a estar la información. Yo les digo, un docente me dijo, deberíamos de proponer que los exámenes si fueran presenciales. Las clases virtuales y los exámenes. Hoy surgió esa propuesta ahí. Y los exámenes presenciales, porque, y por ahí está el licenciado Sebastián, que fue nuestro alumno ahí en la facultad, en la jornada de ISTES. El licenciado les dirá cómo eran los exámenes. Su bolígrafo y su variante. Eso era todo lo que tenían que tener. No podían tener sus leyes. No podían tener compañía. Y el que estaba hablando, pues sencillamente se le pedía que se retirara. Y si tenía algún material extra, pues se recogía el examen, se mandaba a junta directiva. Ese es el normativo, así lo regula. Entonces me dice, mira, ¿por qué no proponemos que las clases sean virtuales y los exámenes presenciales? Ahora tienen de todo. Tienen sus códigos, tienen sus leyes. Lo único que si no estudian, si no le leyeron, va a ser difícil, va a costar más. Tal vez se sale, pero cuesta más. Y tenemos el tiempo medido. Bien, entonces tenemos ahí, ya vimos algunos ejemplos, cómo participan, quiénes son los órganos, qué requisitos se necesitan para la rehabilitación, pues ya vimos quiénes participan, qué requisitos. ¿Cuál es el procedimiento para rehabilitar al notario? ¿Y saben qué me contestan en la mayoría de esa pregunta? Lo que está en el artículo 104. 104, sí. Haber cumplido 2 años, que 2 años más de buena conducta, más un dictamen. Ese no es el procedimiento. Esos son los requisitos para la rehabilitación. Por eso la pregunta dice, ¿cuál es el procedimiento? Escriba el procedimiento a seguir. ¿Y cuál es el procedimiento? Bueno, primero tiene que haber una sanción, primero tiene que haber una resolución que haya declarado que el notario no puede ejercer. El notario no puede ejercer. Tiene una inhabilitación. Entonces tiene que haber una resolución. ¿Y cuál es el procedimiento? Plantear ante la Corte Suprema de Justicia la solicitud. Y a la solicitud se le adjunta, ahí sí se le adjuntan los requisitos que están en el código notarial. Pero, y después me dicen, mire, si yo contesté bien. Cuando le doy la revisión de examen, me dice, yo contesté bien. No contestó bien. Usted me contestó los requisitos para la rehabilitación. Yo le estoy preguntando el procedimiento. Ustedes saben el procedimiento. Se presenta la demanda, el juez resuelve, luego notifica. Pues igual es acá. Aquí dictan la resolución, el notario plantea la solicitud ante la Corte Suprema de Justicia y dentro de los requisitos de esa solicitud debe cumplir lo que regula el Código Notarial. Es que, vean, hay que analizar la pregunta. Bien, entonces tenemos ahí cómo vamos a participar, qué órganos integran el colegio profesional. Vean, si eso es bien sencillo, qué órganos integran el colegio profesional. Tenemos la Asamblea General, que es el órgano supremo, la Asamblea General, la Junta Directiva, el Tribunal de Honor, el Tribunal Electoral. Esos son y eso está en la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, que dictamos los artículos. Pues, si les dio tiempo a leerla toda, pues qué bueno, porque es bueno tener una idea cómo está estructurada la ley, pero por lo menos si leyeron los artículos que se les recomendó, creo que vamos bien. Luego estamos en la relación notarial, estamos en régimen disciplinario del notario. Ese es el tema número 4. El otro tema que viene es la función notarial, ¿no? La función notarial es el tema número 5. ¿Qué es la función notarial? Vimos una definición, vimos varias definiciones, vimos la más sencilla, ¿no? ¿Qué es la función notarial? El qué hacer del notario. Pero cuando nos dicen el qué hacer del notario, yo la verdad que yo me quedaría igual. ¿Y qué hace el notario? Preguntaría. Pues es la actividad que el notario desarrolla en el ejercicio de su profesión. Ese qué hacer del notario tiene varias actividades, ¿no?
La actividad asesora, ¿dónde está regulada la actividad asesora? La actividad calificadora, ¿dónde está regulada la actividad calificadora? La actividad calificadora o legitimadora. El notario va a calificar que sea la persona el titular del derecho, que acredite con el documento el derecho de propietario, de acreedor, de arrendador. Pues, con eso se va a acreditar, el notario va a calificar. Por eso se llama actividad calificadora. Va a calificar los documentos, que se identifique. ¿Cómo se puede identificar la persona? Pues con el documento personal de identificación. Si no tiene documento personal de identificación y el notario lo conoce, puede dar fe que lo conoce. A quien doy fe de conocer. Si el notario no lo conoce, pues a través de 2 testigos. Eso lo leímos en el artículo 29. Yo les pedí favor que hicieran una nómina del artículo 29 y del artículo 31, cuáles eran los requisitos esenciales y cuáles eran los requisitos no esenciales. Quienes lo hicieron contestaron bien. Quienes no lo hicieron, pues me pusieron arriba los esenciales y abajo también los vuelven a consignar los esenciales o a la inversa. Bueno, eso ya estuvo. Entonces ahí tenemos lo de la función notarial. ¿En qué consiste la función notarial? Las actividades, las teorías. ¿Cuáles son las teorías? Vimos 3 teorías. La teoría profesionalista, de profesional, que está regulada en el artículo 2, haber obtenido el título facultativo o su incorporación. Esa es la teoría profesionalista. Para ejercer el notariado se requiere haber obtenido el título facultativo o su incorporación con arreglo a la ley. ¿Y qué es la incorporación? Pues ya vimos que está en el artículo 87 de la Constitución Política de la República, está regulada. Y luego vimos también la otra teoría funcionalista. De la teoría funcionalista hay varios artículos que citamos en su oportunidad, en el que se consigne funcionario. Por ejemplo, el 93 o 92 del Código Civil, funcionarios que autorizan el matrimonio. Ahí está, eso es un fundamento. Ahí está la teoría funcionalista. También vimos las disposiciones generales del Código Penal, en la parte final, en el numeral Romanos 1. Vimos también ahí funcionarista, de funcionario, no de funcional, no, de funcionario, de funcionar no, de actividad no, funcionario, funcionarista. Vimos que en el Código Penal también está regulado a quienes se considera funcionarios públicos. Y ese artículo fue modificado. Ese artículo fue modificado porque antes regulaba funcionario público por legítimo nombramiento, es decir, lo nombra el presidente, lo nombra el Congreso, lo nombran los magistrados de la Corte Suprema. Ese era legítimo nombramiento. Por ejemplo, el Procurador General de la Nación es nombrado por el presidente, es un legítimo nombramiento. El Procurador de Derechos Humanos es nombrado por el Congreso, legítimo nombramiento. Los jueces de paz de instancia son nombrados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es legítimo nombramiento. Por elección popular, funcionario por elección popular, pues el presidente de la República, los alcaldes, los diputados, el rector de la Universidad de San Carlos, nuestro decano, por elección popular. Y en otra clase de funcionario, por disposición de la ley. Y por disposición de la ley solo estaba el notario, porque al notario se le considera funcionario público. 154 de la Constitución Política, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, esas son las teorías que buscan explicar, pero yo necesito el fundamento jurídico, porque ese fue otro problema que hubo. Me consignaban la respuesta, pero lamentablemente, la respuesta estaba bien, pero lamentablemente no tenía fundamento jurídico. Y algunos tenían un artículo, pero no decía qué ley. Y en las instrucciones eran claras. La respuesta debe tener fundamento jurídico. Solo la respuesta o solo el fundamento jurídico carecen de valor. Y es que ahí creo que es donde sintieron ustedes lo rígido de esto. Tienen que tener su fundamento jurídico.
Entonces, esas son las teorías que tratan de explicar la naturaleza. Teoría funcionarista de funcionario, teoría profesionalista de profesional, y la otra teoría ecléctica, o llamada también teoría conciliadora. ¿Y cuál adopta Guatemala? Esa es otra pregunta que viene, no sé qué variante viene. Ahí sí. Explique, o dice, cite qué teoría adopta Guatemala y por qué jurídicamente. Cuando le digo jurídicamente es porque te dice, porque en el artículo tal del código tal se establece. Eso es jurídicamente. ¿Sí? Y explicar, ¿no? Una explicación breve, ¿por qué? ¿Por qué Guatemala adopta la teoría ecléctica o conciliadora? Pues es sencillo. Un ejemplo. Porque en el Código de Notariado regula la teoría profesionalista. En el Código Penal, en las disposiciones finales o transitorias, regula la teoría funcionalista. Y al estar reguladas las dos en la legislación guatemalteca, forman la teoría ecléctica. Esa es la explicación tan sencilla. Y no creo que lleve mucho tiempo escribirlo, teniendo los fundamentos jurídicos. Bien, esas son las teorías que... Ahora, el encuadramiento. El encuadramiento es cuando, ¿cómo voy a ejercer yo? Y vimos que hay tres formas también. En la esfera de los particulares, abro mi notaría, mi oficina, mi despacho, mi bufete, como ustedes quieran llamarle, abro mi despacho, mi oficina, y yo espero que los clientes me busquen en el ejercicio liberal. En la actividad del Estado. En la actividad del Estado, pues, no voy a autorizar instrumentos públicos. Ahí sí tienen que tener mucho cuidado con eso. No voy a autorizar instrumentos públicos, a excepción de, oiga, a excepción de el escribano de Cámara y Gobierno, porque está instituido precisamente para eso, para autorizar aquellos instrumentos públicos donde constan los actos o contratos que una de las partes es el Estado. Una o los dos, una de las partes es el Estado. El escribano de Cámara y Gobierno. Y los cónsules y agentes diplomáticos en el extranjero, ¿no? Siempre que sean notarios. Ahí está la excepción. Pero de ahí, cuando estamos en la actividad del Estado, solo emitimos dictámenes, solo emitimos opiniones. Es lo único que podemos hacer. Pues no podemos ejercer el notariado. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo sueldo del Estado. Y la forma mixta, mitad con el Estado, mitad con los particulares. Y ya está regulada. Está regulada también en el artículo 6 del Código Notariado. Cuando se ejerce, cuando el cargo que ejercen no es de tiempo completo. Ahí está regulada la teoría mixta, el encuadramiento mixto, perdón, de la función notarial. Bien, entonces sería el encuadramiento de la función notarial, las finalidades. Las finalidades de la función notarial, la seguridad, el valor, la permanencia. Y el valor, vimos, que tiene un valor probatorio. ¿Por qué tiene un valor probatorio la función notarial? Porque produce fe y hace plena prueba, 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Valor económico. ¿Por qué tiene un valor económico? 1824 del Código Civil. Tiene un valor económico porque hay gastos. En 1824 el Código Civil, el vendedor se encarga de la entrega de la cosa y el comprador de los gastos de escritura. ¿Y cuáles son los gastos de escritura? ¿Qué comprenden los gastos de escritura? Impuestos, pues gastos que el notario realice, certificaciones, constancias, licencias, autorizaciones. Para desmembrar hay que pedir una autorización a la municipalidad para desmembrar un inmueble. Hay que hacer la solicitud de autorización para desmembrar. Honorarios, pagos de registro en el arancel, ¿cuánto voy a pagar? ¿Cuánto voy a pagar por inscribir en el registro de la propiedad una compraventa de inmueble
de 250,000 quetzales. ¿Cuánto se va a pagar en el registro? Esos son los gastos. Entonces tiene valor económico, valor probatorio, valor económico, valor formal, ¿no? Tiene valor formal. Y el valor formal, ¿en qué consiste? Consiste en que debe de cumplir los requisitos de forma, ¿no? Formal de forma, esenciales, no esenciales y especiales, y esos ya se manejan mejor, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos esenciales? ¿Cuáles son los no esenciales? ¿Cuáles son los especiales? Entonces, ese es el valor. Vean, el valor de la función notarial tiene esos aspectos: valor formal, valor probatorio, valor económico. La permanencia. Vimos la permanencia. ¿A qué se debe la permanencia? Pues la permanencia de los instrumentos que se redactan en el protocolo es inmediata. Es inmediata porque quedan al resguardo del notario. Porque el notario es depositario del protocolo. Eso lo vimos en el artículo 19 del Código de Notaría. Y hay también una permanencia mediata. Hay una permanencia mediata porque aquellos instrumentos que el notario no autoriza en el protocolo, la permanencia va a estar al momento de que ese instrumento público, una auténtica, un acta notarial, la auténtica puede ser de firma o puede ser de copias de documentos, al momento que esos instrumentos públicos ingresan al ente administrativo o al ente judicial, porque se pueden presentar ante un tribunal, ante un juzgado, o se pueden presentar en una institución pública. En ese momento, ahorita le doy la palabra a Cintia, en ese momento hay permanencia. ¿Y cuál es el fundamento jurídico? 177 de la Ley del Organismo Judicial. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a las certificaciones que se extienden en cualquier otra dependencia u oficina del Estado, así como a constancias de actos o hechos, o la existencia o no de documentos, razones o actuaciones en los expedientes. ¿Le escucho, Cintia? Sí, licenciado, una pregunta. Cuando se refiere usted a la permanencia inmediata, ¿significa a todos aquellos instrumentos que van dentro del protocolo y a la mediata los que van fuera del protocolo? Correcto, así es. Gracias. Sí, porque la inmediata, porque quedan en protección del notario. Él es responsable, porque él es el depositario del protocolo. Ahora, la mediata, no, porque llega la persona y dice, licenciado o licenciada Cintia, necesito una declaración jurada para presentarla en el plan de prestaciones de una institución que me da mensualmente una cantidad de dinero, ¿no?, como jubilación. Hay algunos que ya no lo piden porque hubo una reforma a la ley, pero hay otros que sí lo siguen pidiendo. Entonces llega la persona y dice, necesito una declaración jurada de supervivencia, ¿cómo se llama? De sobrevivencia. Usted autoriza el acta notarial, me la entrega, y como ya es tarde y no he almorzado, entonces mejor me voy a almorzar y me voy a descansar a la casa. Mañana lo voy a llevar a la institución. Mañana no me da tiempo, me resultaron algunas otras cosas inesperadas y no la llevo. Hasta que este documento ingresa a la oficina administrativa, la oficina administrativa se hace responsable y se da la conservación, la perdurabilidad. Así es el elemento de la permanencia. Entonces ahí la permanencia es la perdurabilidad a través del tiempo. Esta puede ser inmediata y puede ser mediata. Y está regulado también del 177 del 176 al 177 de la Ley del Organismo Judicial, que lo acabo de citar hace unos segundos. Sí, del 171 al 177, ahí vamos a encontrar. Y ahí mismo en esos artículos, porque vamos al otro tema de la fe pública, ahí mismo en esos artículos vamos a encontrar la fe pública judicial. Acordémonos que la fe pública, por favor, no es aquella que tiene el notario, no. La fe pública es un atributo, es una potestad, es una facultad que tiene el notario para robustecer con una presunción de veracidad los actos o contratos que autoriza. Esa es la fe pública. Y la fe pública es el género. Ahí tiene que tener mucho cuidado, porque hay unas preguntas que se refieren a la fe pública,
otras que se refieren a la fe pública notarial, otras que se refieren a la fe pública judicial, otras que se refieren a la fe pública administrativa. Entonces tienen que tener cuidado. ¿Qué clase de fe pública me están preguntando? Si es el género o es la especie. Entonces la fe pública es esa facultad, es ese atributo. Ahora, se clasifica de distintas maneras. Vimos la clasificación institucional, incorpórea, así vimos, institucional, incorpórea, abstracta, donde vamos a encontrar la fe pública administrativa, la fe pública registral, la fe pública judicial. Porque es institucional, porque la fe pública es de la institución, no es del funcionario, es de la institución. No es del secretario del juzgado, no es del registrador, no es del director de migración o del director de tránsito, no es de ellos, es de la institución. Por eso se llama institucional, incorpórea o abstracta. Y la otra clasificación, que es la fe pública personal, se llama fe pública personal, fe pública corpórea porque tiene cuerpo, corpórea, fe pública extrajudicial, todas las denominaciones que le dan la doctrina, fe pública extrajudicial. Y la que más conocemos, la denominación, fe pública notarial. Tiene varias denominaciones. La fe pública notarial sí la tiene el notario. Esa potestad, ese atributo, artículo 1 del Código de Notariado, ese es el fundamento jurídico. Bien, entonces ahí tenemos la fe pública y por último tenemos la relación notarial. Ese es el último tema de la evaluación. Nos quedaría el 8, el 9, el 10 y el 11 para el examen final, hasta la relación notarial. Para la relación notarial les pedí favor, tenemos bastante tiempo. Para la relación notarial les pedí favor que leyeran el contrato de servicios profesionales. Que la relación notarial, vimos que es un vínculo jurídico contractual entre el sujeto agente y el sujeto paciente, o entre el notario y el cliente. Es un vínculo jurídico contractual. ¿Cómo termina la relación notarial? Normal y anormal. Eso está en ese contrato de servicios profesionales. Anormal por parte del cliente y anormal por parte del notario. Ahí está en el contrato de servicios profesionales. Entonces ahí vamos a encontrar prácticamente el contenido del examen. Por supuesto que aquí viene ley de colegiación profesional obligatoria, viene el código de ética profesional, la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para su protocolo y su reglamento. No voy a incluir, pues ya están hechas las variantes, no se incluyó la ley del impuesto al valor agregado. Lo vamos a dejar para el final, la ley del impuesto al valor agregado. Bueno, pues yo trato de hacer una recapitulación de lo más importante de lo que hemos visto en el desarrollo de los temas del programa. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios, observaciones. Ven que casi solo yo hablo. A ver qué dice Henry. Le escucho. Muy buenas tardes, querido notario. Yo tengo una duda, pero es con respecto al primer parcial. Sí. Yo fui uno de los alumnos que tuvo problemas por NSP y le agradezco a la brevedad que tuvo para resolverme mi inconveniente, ¿verdad? Pero al momento de yo pedir revisión de examen, en el tiempo establecido que usted otorgó de 3 días, yo le envié mi solicitud el 19 de abril en la noche, pero nunca tuve una respuesta de parte suya, ¿verdad, licenciado? Y quería... Sí, no, yo les voy a dar su revisión. Eso tengan garantizado que yo les voy a dar su revisión. Tal vez no, ya le va la palabra a Susana. Tal vez no es tema, pero mañana tengo una conferencia en el Instituto de Derecho Notarial. Voy a estar impartiendo una conferencia a partir de las 18 horas relacionada con el protocolo. Voy a estar en el Progreso el 2 de mayo con una conferencia en el Centro Universitario del Progreso. Y estoy recibiendo un curso de Derecho Notarial, entonces he tenido bastante actividad académica y como consecuencia de eso, pues aparte de eso ya tenía que elaborar las variantes
pero yo les voy a dar su revisión de examen. Yo ya tomé nota de quienes han solicitado revisión de examen. Hay algunos estudiantes que, por ejemplo, no sé si, no creo que no es de esta sección, Giancarlo Alexander no me consignó variante. Hay otro estudiante, pero tampoco es de esta sección, Rodrigo de la Cruz, no tiene variante. De esta sección sí está Manuel Isaac, él sí me consignó la variante. Ya tengo la nómina aquí de a quienes les va a dar la revisión del examen. Ok, muchas gracias, licenciado. Igual como yo le comentaba, en mi correo yo sí apliqué todo, puse todos mis datos, variante, incluso yo le adjunté captura de pantalla, ¿verdad? El día que yo lo entregué por los mismos problemas, pero le agradezco su tiempo y se lo agradezco mucho, licenciado. Gracias. De acuerdo, va a servirle. Sí, Cintia, le escucho. Licenciado, en cuanto a los puntos que van a venir en el examen, no sé si escuché bien, dijo punto 3, 4, 5, 6 y 7. Sí, correcto. Sí. Okay. Sí. Gracias, licenciado. Del 8 al 11, solo que acuérdense, que si ustedes tienen su programa, van a leer que en el examen final sí viene todo. Pero con prioridad del 8, 9, 10 y 11, que no los hemos evaluado. Entonces, una otra preguntita de los puntos anteriores, pero sí tenemos que cumplir con el contenido del programa, porque aquí tenemos en el numeral 7, sistemas de evaluación. Se practicarán 2 exámenes parciales, el primero sobre 30 puntos, en donde se evaluarán los puntos 1 al 4. No los evaluamos así. El segundo parcial dice 40 puntos, donde se evaluarán los puntos del 5 al 8. Tampoco, creo que ahí sí al 7 vamos a llegar. Y dice, y un examen final sobre 30 puntos que cubre todo el programa. Entonces, así está aquí regulado. Pero ahorita solo los puntos que dimos. Y se trata de hacer alguna recapitulación de lo más importante de los temas, ¿no? Sin perjuicio de que hay que analizarlo todo, por supuesto, porque no me daría tiempo de repetir todas las clases, pero yo voy a tratar de hacer condensar lo más elemental. Si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta, algún otro comentario. Le escucho, Rebeca. Notario, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Mi pregunta es más que todo en tema de forma de la respuesta de las preguntas. Le doy un ejemplo y usted me dice si estoy comprendiendo bien para que no haya ningún tipo de inconveniente a la hora de responder. Supongamos, si la pregunta es referente al régimen disciplinario y cuáles son las actividades que la Corte Suprema de Justicia puede realizar, en la forma correcta de colocar la respuesta sería que la Corte Suprema de Justicia puede sancionar con su fundamento jurídico, inhabilitar con su fundamento jurídico, habilitar con su fundamento jurídico y rehabilitar con su fundamento jurídico. ¿Es así? Así es, correcto, así es. Muy bien. Solo, sí les quiero pedir favor que pongan atención en esto. Cuando dice cite, por ejemplo, si hubiera una pregunta que dijera, cite las finalidades de la función notarial, cite. Seguridad, valor y permanencia. Eso sí, eso es citar. Ahora, si dice explique, entonces ahí sí hay que hacer una breve explicación. Si la pregunta dice consigne, es lo mismo que citar. O si dice escriba los requisitos habilitantes, pero no son todos, porque hay una pregunta que dice escriba 2 o 3 requisitos habilitantes y explique uno. Ahí sí, por eso tiene 2 respuestas. Los va a citar: ser del Estado seglar, ser de notoria honradez, tener el domicilio en la República. Ya citó 3. Explique uno. Pues cualquiera que usted sienta que es más fácil. Entonces, por eso la pregunta es así, tiene 2 respuestas. Cite y explique uno. La explicación es breve. Licenciada, disculpe la interrupción. Por ejemplo, si en la respuesta fuera de, digamos, copiar un artículo, y si ese artículo es muy extenso, ¿se puede resumir? ¿O usted lo quiere que lo copiemos literalmente? Mire, de veras le agradezco esa pregunta. No estoy pidiendo que me copien los artículos. No. Lo único que yo quiero que por ejemplo, un artículo que podríamos decir, artículos extensos, por ejemplo, la sanción.
explique el procedimiento para imponerle la sanción al notario que ha incumplido con enviar los testimonios especiales durante un trimestre. Entonces, solo usted me explica cuál va a ser el procedimiento de imponerle la sanción y citar el artículo. Ahí está, en el 100, en el 101. Ahí está el procedimiento. ¿Quién impone la sanción? ¿Cuánto es? Y ese es el procedimiento. No es de copiar el artículo. Me van a perder tiempo si van a copiar artículos. Solo el fundamento. Gracias, licenciado. ¿Dónde está lo que están? ¿Sí? Por eso algunas preguntas dice, citando el artículo que es donde fundamenta su respuesta. Solo cita el artículo. Pero, por supuesto que con la ley, porque hay quienes me consultaron, artículo 90, ¿pero de qué? No sé de qué ley, entonces, eso se me dificulta. Bien, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. María José, le escucho. María José y después Ricardo. Licenciado, con una pregunta, ¿es necesario poner todo el nombre de la ley o con poner Perdón, solo las sí, pero no escucho. Voy a hablar más fuerte, por favor. ¿Es necesario poner todo el nombre de la ley o solo con las siglas está bien? Pues vea, solo consigne código notariado, código procesal civil y mercantil, o si usted cree decreto ley 106, 107. Lo importante es que sepa de qué ley, a qué ley se están refiriendo. Ok, gracias. ¿Alguien más te haya pedido la palabra? Sí, les va a dar tiempo extra. Pero, ¿saben qué es el problema con esto? Que no les puedo dar tiempo extra porque yo, el Quilbo, esa plataforma me dice, ¿a qué hora? ¿Cuánto tiempo? Son 5 minutos, son 10 preguntas. Serían 50 minutos. Les voy a dar 60. Ahí está el tiempo extra. Pero yo a la plataforma le pongo 60 y a los 60 se cierra. 60 minutos entonces. Ahí creo que ya, 1 hora creo que sí. Alguien me dijo, hoy, yo les doy 20, 30 minutos. Bueno, pues no sé qué examen hace. Gracias, querido notario. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ahí dejamos la clase de hoy. Era solo para hacer una recapitulación. El día jueves, el día viernes, ya vamos a tener clase, ya tenemos que continuar. Y tal vez les voy a pedir un permiso, porque creo que voy a tener que dar una conferencia que Quetzaltenango también, entonces les voy a ir pidiendo un permiso por ahí para que no trabajemos creo que es la otra semana, pero yo les aviso. Bien, tengan buena tarde. Les deseo lo mejor. Como les dije la vez pasada, aquí somos un equipo. Lamento que muchos estudiantes no estén, tienen su derecho a petición, pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Pero no sé, es notario diferente. Pero... Feliz tarde, querido notario. Gracias. Gracias. Buenas tardes, Lick. Pase buena tarde. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias, notario. Buenas tardes. Feliz tarde. Feliz tarde, notario. Gracias. Feliz tarde.